Muy buenos días, hermanos. Ciertamente nos sentimos muy a gusto, como en nuestra casa. Gracias, Pastor Castillo, gracias, Pastor Huasca, por habernos extendido la invitación. Siempre es un gozo, siempre es un privilegio poder ministrar la palabra de Dios en medio de esta iglesia amada, por la cual siempre oramos. Y esperamos que Dios siga bendiciendo este rebaño, que Dios siga expandiendo su obra a través de ustedes en esta localidad. Que el faro de luz de Cristo brille cada vez más en Iglesia Fundamento Bíblico. Les pido que me acompañen en oración ante la presencia del Señor una vez más. Señor, queremos una vez más poner en tus manos la predicación de tu palabra. Ciertamente has enviado un siervo débil. Te imploramos que tú, a pesar de la debilidad, me utilices para ministrar, bendecir y edificar a mis hermanos aquí reunidos en Iglesia Fundamento Bíblico. Te pedimos, Padre, que tú seas quien dirijas la predicación a través de tu Espíritu. Te imploramos que tú te hagas presente en este lugar, ministrando a cada corazón conforme a su necesidad. Aquellos, oh Señor, que están corriendo bien, que puedan seguir corriendo con paciencia y fe la carrera que tienen por delante. Aquellos que se han quedado rezagados, oh Dios, te imploramos para que tú les reanimes en este inicio de nuevo año, para que tú, oh Señor, les ayudes a poner toda diligencia en esta misión y carrera que tenemos como cristianos. Te oramos por aquellos que aún están sin Cristo, para que al escuchar también tus oráculos, al escuchar tu palabra predicada, puedan ser también impactados y tocados en sus corazones para salvación. Te pedimos estas cosas en Cristo nuestro Salvador. Amén. Ciertamente cuando nosotros podemos meditar y recordar a través de los cánticos, de la lectura, de la oración, como hemos hecho hoy, y recordar que realmente nosotros hemos sido llamados y salvados por la pura gracia del Señor, cuando nosotros pensamos que esa gracia nos ha alcanzado de una manera totalmente inmerecida, siendo nosotros enemigos de Dios, siendo nosotros pecadores, aun cuando consideramos que como cristianos todavía, como hoy hemos tenido que orar, pidiendo perdón por nuestros pecados, porque realmente nos quedamos tan cortos del estándar divino, nos quedamos tan cortos de la norma que Dios nos ha dado de vida, cuando pensamos que realmente Dios es tan paciente, bondadoso con nosotros, cuando pensamos y meditamos en que esta salvación tan grande ha costado la sangre del Hijo bendito de Dios. Cuando le damos cabida en nuestras mentes y corazones a esos pensamientos, ¿qué sucede? ¿Qué debe suceder normalmente en nosotros? Debe suceder aquello que el apóstol Pablo refleja en una de sus cartas a los Corintios, cuando dice que el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que aquellos que viven no vivan ya para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El evangelio de gracia, de pura gracia, esa salvación que es únicamente por los méritos de Cristo, produce en nosotros un anhelo de corresponder al amor de Dios. Produce en nosotros un anhelo de vivir más dignamente de una salvación tan grande como la que nos ha sido dada. Nosotros, sin embargo, como ya hemos dicho, estamos muy lejos de lo que deberíamos ser y de lo que habremos de ser cuando Cristo vuelva a buscar a su iglesia y nos lleve en la consumación de su reino. Como ya hemos orado, algunos de nosotros incluso se evidencia estancamiento espiritual y salud débil en cuanto a la fe. Así que yo quisiera traer esta mañana una meditación, una reflexión, una exhortación que nos ayude como cristianos en este inicio de nuevo año, este año 2017, a reenfocar nuestras vidas, a cobrar ánimo y avanzar con firmeza hacia la meta que todavía tenemos por delante. Es bueno, hermanos, que nosotros, tomando como punto de partida y como resorte ese evangelio de gracia, nos propongamos en este nuevo año que este año sea mejor que el anterior. Que nos propongamos en este nuevo año no seguir viviendo vidas cristianas tan valiantes. Que nos propongamos en este nuevo año que nuestra vida cristiana sea cada vez más fructífera y saludable. Amén. Amén. Si es así, hermanos, si estamos bien de acuerdo en eso, yo les traigo una reflexión en esta mañana para que refresquemos algunas de las
facetas de la vida cristiana saludable que la palabra de Dios nos presenta. Específicamente voy a traer 3 facetas de una vida cristiana saludable que la Biblia nos presenta como modelo. Dios nos habla en un lenguaje sencillo en la Biblia para que todos podamos entenderlo. E ilustra y nos explica lo que es una vida cristiana saludable a través de ejemplos y de facetas. Nosotros podríamos mencionar que la Biblia llama o presenta al cristiano y al siervo de Dios como un sembrador, como un pescador, pero yo quisiera enfocarme específicamente en 3 aspectos específicos. Y el primero de ellos, la primera faceta de la que quiero reflexionar hoy, es que la Biblia nos llama a ser peregrinos. Peregrinos. Al igual que los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, Dios nos ha dejado en este mundo como peregrinos que vamos rumbo a la Canaán celestial. Eso implica que nuestra morada permanente no es aquí en la tierra. Nuestra morada aquí en la tierra es provisional y temporal. Nuestra morada permanente será en la tierra, pero en los cielos nuevos y tierra nueva, cuando el Señor Jesucristo se manifieste en gloria. Por eso, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, si me acompañan, los versículos 13 al 16, nos explica este aspecto de la vida cristiana como peregrinos de la siguiente manera. Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Este pasaje nos ilustra claramente a qué se refiere la Escritura cuando nos dice que somos peregrinos. Nosotros no estamos ahora mismo en nuestra morada permanente. Nosotros estamos anhelando una patria mejor, una patria que es celestial. Nosotros todavía no hemos recibido la plenitud de lo prometido. Hemos recibido anticipo, hemos recibido las arras del Espíritu, hemos recibido atisbos de esa gloria que ha de venir. Pero todavía lo estamos mirando de lejos, pero lo creemos y lo saludamos y lo confesamos en este mundo. Esa es la clase de vida que un peregrino ha de vivir. Reitero, nuestro hogar y nuestra patria en el sentido más pleno están en los cielos, no aquí en la tierra. Como dice el Señor en Juan 14, 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O en Filipenses capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo nos recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. A semejanza de aquel personaje cristiano en la obra El progreso del peregrino de Juan Bunyan, nosotros hemos salido de la ciudad de la destrucción para emprender un largo camino hacia la ciudad celestial. Nuestra vida en este momento, nuestra vida aquí es sumamente breve. Sumamente breve, quiero recordarnos eso. Se nos olvida, ¿verdad que sí? ¿O es solamente a mí que le pasa eso? Se nos olvida que nuestra estadía aquí es sumamente breve y vamos camino a la eternidad que dura para siempre. Las cosas que de verdad valen la pena son las que impactan las cosas eternas. Dice primero el libro de Crónicas, en el capítulo 29, verso 15, porque nosotros, extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Nuestros días aquí en la tierra son como una sombra que no dura. ¿Cuánto dura una sombra? Se va así. Así se va nuestra vida. Así se va nuestra vida. Romanos 13 nos recuerda, y un buen versículo, el versículo 11 para un comienzo de año. Y conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño,
porque ahora está más cerca de nuestra salvación, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Eso lo podemos decir con absoluta certeza. No sabemos el día de nuestra muerte. No sabemos el día que el Señor Jesucristo vendrá. Tanto una cosa como la otra van a ocurrir pronto. Ahora, una cosa sabemos, aunque no podamos poner ninguna fecha, estamos más cerca. Cada día que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, estamos más cerca de nuestra meta. Yo les pido que consideremos brevemente este pensamiento. La lista de miembros de nuestras iglesias que ya están en la patria celestial, que ya están en la gloria, es todavía relativamente corta. Yo me puse a hacer ese ejercicio en IBCJ y llegué como a 40, 50 personas más o menos, ya 40, 50 hermanos, en una lista que yo he titulado IBCJ perfeccionada. Porque ya ellos llegaron a la meta, ya ellos lograron lo que todos nosotros anhelamos, ¿no? Igual seguro ustedes pueden hacer una lista, pero todavía es relativamente corta. Pero pensemos de aquí a 15 años, que eso pasa así, 15, 20 años. La mayoría de nosotros, los que ya tenemos un tiempito en el Evangelio, empezaremos de aquí a 15, 20 años, si no antes, una emigración masiva hacia la patria celestial, para dejarle lugar a la nueva generación que se está levantando, a la generación de nuestros hijos, de nuestros nietos. Eso va a pasar bien pronto, hermanos. Bien pronto. Nuestra vida es solo un soplo, es solo una sombra. Es solo como la hierba que pasa y se seca. Así que pensemos que ya la mayoría de nosotros, o muchos de nosotros, hemos recorrido por lo menos más de la mitad de nuestro trayecto. No falta mucho, no falta mucho. El tiempo que tenemos es corto. Pero otra implicación de ser peregrino no es solamente de vivir a la luz de la brevedad de esta vida, es también que no podemos identificarnos con los valores de este mundo, sino con los de nuestra verdadera patria. Nosotros somos embajadores del reino de Dios, del cual estábamos cantando, aquí en la tierra. Tenemos que vivir conforme a los valores del reino, no conforme a los valores de este mundo. Un peregrino, un verdadero peregrino, no puede absorber los valores terrenales. No dejará de ser peregrino si así hace. Nosotros somos salvos de este mundo para ser santos. Hemos cantado hoy también de la santidad de Dios, nuestro Dios eterno, majestuoso en santidad. Y Él dice, porque yo soy santo, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice esto el autor Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si es cierto que somos extranjeros y peregrinos, si es cierto que somos verdaderos cristianos, nosotros no podemos darle rienda suelta a los deseos carnales como el mundo quiere que hagamos. El mundo está constantemente bombardeándonos de ese mensaje. Sigue los deseos de tu corazón, sigue los impulsos, no te cohibas. Haz lo que te da la gana, es lo que en fin nos están diciendo, aunque es un lenguaje más bonito. Pero como peregrinos, nosotros no podemos hacer eso. No podemos darle rienda suelta a los deseos carnales, porque esos deseos destruyen el alma. Nosotros tenemos que vivir conforme a los deseos de nuestro Padre Celestial y los valores de su reino eterno. Pero otra implicación de ser un peregrino no es solo vivir la vida a la luz de su brevedad, y absteniéndonos de los valores de este mundo para vivir conforme a los valores celestiales. Otra implicación es que no debemos apegarnos a los bienes terrenales, porque son aún más efímeros que nuestra vida. Esa palabra efímero es como muy fina. Estos bienes terrenales se vuelan mucho más rápido que la vida terrenal. Si nuestra vida es corta, aún más corta es la posesión de los bienes de este mundo. Dice Proverbios 23, 4 y 5, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas, como alas de águila, y volarán al cielo. Así son las riquezas. Tú las persigues, te vuelves loco tras ellas, y las riquezas haciéndose alas, como águilas. También dice Isaías 40, profetizando del ministerio de Juan el Bautista, en el versículo 6 de Isaías 40 dice, voz que decía, da voces,
Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La tierra se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Ciertamente Juan el Bautista tenía un ministerio de preparar el camino al Señor. Tenía un ministerio de proclamar el arrepentimiento. Y aquí un mensaje clave que de forma anticipada el profeta Isaías habló acerca de Juan el Bautista. Tenía que enseñar que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita. Yo les pongo un par de ejemplos de lo efímeras que son las cosas. Nosotros somos tan propensos a envolvernos en las cosas de este mundo, en las atracciones de este mundo, que se nos olvida muchas veces su valor temporal. Algunas de ellas tienen su lugar legítimo, algunas de ellas son disfrutes apropiados, pero no debemos dejarnos envolver y atrapar por ellas. Un ejemplo que quería traerle: ¿quién ganó el campeonato de béisbol el año 1997? ¿Alguien se acuerda? La verdad, a lo mejor hay alguien que se acuerda. Ese es un fanático de verdad. Pero la verdad es, nosotros nos dejamos envolver tanto con esto, que si el Licey, el Cogido, las Águilas, y al final del cuento es un disfrute temporal. No le demos tanta importancia, disfrutémoslo un momentito, pero no le demos tanta importancia. Piensa, le puse un ejemplo hace 20 años, le voy a poner uno hace 10 años. ¿Tú te acuerdas la ropa que te estrenaste en el año 2007? Esa ropa que ese momento tú estabas, wow, y te sentías que estaba acabando. ¿Tú te acuerdas realmente? Quizás sí, pero ¿quién se acuerda alrededor tuyo de la ropa que tú estrenaste? Eso es gloria temporal, eso pasa. Eso no tiene tanta importancia. Tampoco tiene importancia la que te vas a estrenar este año, ni quién va a ganar el campeonato este año. Tiene una importancia pasajera, momentánea. La puedes disfrutar con acción de gracias, pero ya. No te dejes envolver, no te dejes atrapar. Nada de este mundo debe ser nuestra pasión. Ese es el mensaje. Si somos peregrinos, nada de este mundo debe ser nuestra pasión. Para vivir como peregrinos necesitamos vivir por fe y no por vista. Nuestra pasión y razón de ser debe estar fuera del alcance de nuestra vista física. Nuestra pasión debe ser Dios mismo. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, versículo 17, muy conocido el pasaje: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando en nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esas son las que valen la pena. Las otras debemos verlas como cosas de secundaria importancia. La ciudad que nos espera es gloriosa, preparada por el Señor especialmente para nosotros. Allí solo mora la justicia, y el Señor Jesús es su Rey. Esta es nuestra esperanza. Por la fe habitó como extranjero, dice Hebreos 11, en la tierra prometida cerca de Abraham, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y segunda de Pedro nos dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Si nosotros no mantenemos fresca esta perspectiva de que somos peregrinos, nos hacemos más propensos a enredarnos excesivamente en los asuntos terrenales. Nos hacemos más vulnerables a dejarnos seducir por los atractivos pecaminosos de este mundo. Una persona que no recuerda que es peregrino, o se deja enredar más fácilmente en los afanes, o se deja atraer más fácilmente por las seducciones pecaminosas de este mundo. Nos hacemos más predispuestos también a desencantarnos de la vida cristiana. Así que, hermanos, es crucial que siempre recordemos que somos extranjeros, que somos peregrinos. Pidámosle al Señor que en este año 2007 crezcamos en la fe y en la pasión por la persona de Dios y su reino. Planifiquemos en este año nuestras metas como si este fuera el último. Si somos peregrinos, yo les recomiendo, yo les aconsejo que planifiques y hagas tu meta en este año como que este puede ser el último. ¿O acaso no podría ser? Me parece que es un buen propósito, algo que he escuchado alguna vez, no recuerdo de quién se dijo, o quién lo dijo, que lo único que nosotros debemos vivir de tal manera
Debemos vivir de tal manera que cuando nos llegue el momento de morir, lo único que nos quede pendiente hacer es morirnos. Que nosotros hayamos realmente acabado la misión que Dios nos ha dado aquí en la tierra. El tiempo que nos queda es corto, no lo desperdiciemos. Pero en segundo lugar, yo quiero traer otra faceta de la vida cristiana saludable. Una primera faceta es que somos extranjeros y peregrinos. Una segunda faceta es que Dios nos ha llamado a ser administradores. Administradores fieles. No cualquier clase de administradores fieles. No solamente el Señor nos ha dejado así entonces como peregrinos, como Abraham, Isaac y Jacob, también nos ha dejado como José en Egipto, como Daniel en Babilonia y como Nehemías en Jerusalén. Él nos ha dejado como administradores de sus asuntos, de sus bienes, de sus negocios. El Señor Jesucristo, al ilustrar el reino de Dios, lo hizo de esta manera, y le voy a citar tres de los 4 evangelios. Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. ¿Oyeron? El reino de los cielos, según el Señor Jesús, es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. En Marcos 13:34 nos dice que es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea. En el primer caso que vimos, sus bienes. En el segundo caso le asignó a cada uno su tarea. En Lucas 19:13 dice que llamando a 10 de sus siervos, le dio 10 minas y les dijo: negociad con esto hasta que yo regrese. O sea que en uno de los evangelios nos habla de que dejó sus bienes, en otro que le asignó tarea, y en otro que le puso un propósito claro, dijo: negociad con esto hasta que yo regrese. Algún día daremos cuenta de nuestra administración delante del Señor. Él espera de sus redimidos que nosotros seamos mayordomos fieles. Dios nos ha dado a cada uno tiempo, energía, recursos, talentos y dones. Tiempo, energía, recursos, talentos y dones, con el propósito de que los administremos sabiamente y trabajemos diligentemente en el avance de su reino, la edificación de su templo, que es la iglesia de Cristo, no el templo físico, el templo espiritual. Esa es la labor principal que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Somos peregrinos, estamos aquí en tránsito, pero ¿cuál es el propósito que Dios nos dejó aquí? Un propósito fundamental es que nosotros seamos administradores de los bienes de Dios en la edificación de su templo, de la casa de Dios, en el avance del reino de Dios. Él nos ha dado así el privilegio de ser colaboradores suyos. Dios nos ha dado el privilegio inmerecido, tan inmerecido como la salvación, de ser colaboradores suyos en la expansión de su reino. Nuestras vidas deberían estar enfocadas y dirigidas a hacer buenas obras y al servicio de amor hacia los demás. Debemos usar los bienes, talentos y dones para cumplir la misión para la cual Dios nos la ha dejado. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido. Oiga bien, cada uno según el don que ha recibido. Eso da por implicado que todos ustedes, todos los que son creyentes, han recibido un don, por lo menos uno, y posiblemente más de uno. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Noten, no es ministrarse a sí mismo. No es ministrarse a sí mismo. Cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué debe hacer? Ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una de las áreas claves donde esta faceta de administrador debería manifestarse, esta faceta de buen mayordomo, es en el uso del dinero. Dios nos llama a la generosidad, a ofrendar para que su obra siga avanzando y a compartir con aquellos que son los más necesitados. No debemos usar nuestros bienes para nuestro exclusivo placer. Eso sería una mala mayordomía de los bienes que Dios nos ha puesto en las manos. Debemos entonces siempre preguntarnos
¿Qué tanto estamos sirviendo en nuestra familia, en nuestra iglesia, en la comunidad y más allá de nuestra comunidad, hasta lo último de la tierra? Nunca debemos quedarnos como cristianos con los brazos cruzados. Si el año 2016 fue un año improductivo, un año donde no pusimos a plenitud nuestros dones en operación, hermanos, eso no tiene por qué continuar así. Nosotros podemos aprovechar que así como cada día son nuevas las misericordias de Dios, cada año también. Y puede haber en ese sentido un borrón y cuenta nueva. Dios nos limpia de todos nuestros pecados y nos concede siempre una nueva oportunidad. En este año 2017, no desperdicies tu tiempo, no desperdicies tus recursos. Sé un buen mayordomo. Ocúpate en la obra de Dios con diligencia, con amor y con fervor. Pero, por otro lado, nunca debemos enorgullecernos de la labor realizada, como si nosotros fuésemos la gran pieza. No es para nuestra propia gloria que trabajamos, no es nuestra propia fuerza. Separados de Cristo no podríamos hacer nada. Debemos hacerlo en humildad. Como dice Cristo en Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, eso fue lo que hicimos. Eso fue todo. O como dice Pablo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No lo vamos a hacer por pantalla, no lo vamos a hacer por figureo, no lo vamos a hacer para allante, lo vamos a hacer para la gloria del Señor. Amén. No es fácil, hermano. Es más fácil decirlo que hacerlo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Pero yo espero que esos amén estén respaldados por compromisos de verdad con el Señor, de que este sea un año diferente. Si nosotros no mantenemos fresca esta perspectiva de que debemos ser mayordomos fieles, nosotros nos hacemos más propensos a malgastar el tiempo y los recursos y nos hacemos también más susceptibles de ser perezosos e improductivos. Por eso es que es esta exhortación a que recordemos cada día, cada semana, nosotros somos siervos y mayordomos del Señor y se nos va a pedir cuenta de nuestra administración. Es vital que recordemos esto. Pidámosle al Señor que en este año crezcamos en la sabiduría y en la diligencia. Así como para ser peregrinos necesitamos crecer en la fe, sobre todo para mirar lo invisible, como administradores necesitamos más sabiduría, necesitamos ser más diligentes. Se lo podemos pedir al Señor. ¿Y ustedes creen que el Señor va a responder esa oración? ¿No dice el Señor que todo lo que le pidamos conforme a su voluntad no lo va a dar? ¿Es eso conforme a la voluntad de Dios? Que le pidamos más fe, más sabiduría, más diligencia. Usted puede garantizar que Dios lo va a cumplir. Usted puede estar absolutamente seguro que Dios se lo va a dar si usted se lo pide de corazón y por fe. Identifiquemos servicios que podemos desarrollar. Pongámosle patas a esos propósitos. Identifiquemos cosas nuevas que podamos hacer para el Señor en este año. Y hagamos los ajustes necesarios a nuestro horario y a nuestro presupuesto también, para que podamos ocuparnos más en la obra de Dios. Ya hemos visto dos facetas, yo dije que iban a ser tres. Hemos visto que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Hemos visto que debemos ser fieles administradores y mayordomos de Dios. En tercer lugar, quiero recordarles, hermanos, que la Biblia nos llama y espera de cada uno de nosotros como cristianos a ser soldados valientes de Cristo. No solamente estamos llamados a ser peregrinos y administradores, al igual que Josué, que Caleb y David, también Dios nos llama a ser soldados de Cristo. En Mateo 16:18, oigan cómo el Señor expresa lo que es la labor del reino. Yo también les digo, o yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿No prevalecerán contra quién? Contra la iglesia. Pero ¿qué implica el no prevalecer que la iglesia está combatiendo? Que la iglesia está luchando. ¿Contra quién? Contra las puertas del Hades, contra Satanás y sus huestes. ¿Ustedes se imaginan que esto es un field day, un día de picnic? No. Estamos luchando contra un enemigo cruel, despiadado, perverso y poderoso. Nunca nos podemos imaginar la vida cristiana como un día del parque. Creo que podemos aplicarnos a nosotros todos las palabras que Pablo le dijo a Timoteo como hombre de Dios. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla. Sigue dando testimonio público de Cristo. Sigue proclamando tu adhesión a los estándares de Dios en contra de un mundo
que está en total oposición y haciéndole guerra constante a los estándares de Dios. O como dice Pablo también en 2 Timoteo 2, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No podemos imaginarnos la vida cristiana entonces como una labor pacífica, sino como una verdadera guerra. Este mundo es zona de combate para los hijos de Dios. Óigalo bien, este mundo es zona de combate para los hijos de Dios. Nuestro adversario, el diablo, no se queda de brazos cruzados mientras nosotros saqueamos su casa. Es cierto que el hombre fuerte fue atado. Ay de nosotros, si Cristo no hubiese atado al hombre fuerte. No duramos ni 5 segundos en la batalla. No duramos ni 5 segundos en la batalla. Pero aún así, a él le queda todavía cierto espacio de manipulación y de maniobra. Él tiene capacidades de sobra. Y nosotros tenemos que estar alerta. Él no se queda con los brazos cruzados mientras nosotros entramos a su casa a saquearla y a llevar como botín a los redimidos del Cordero, ¿verdad que no? Él hará toda clase de oposición. Él es un enemigo peligroso, como ya hemos dicho, muy fuerte, muy astuto. Pero además de todo, el mundo entero está bajo la influencia del maligno, como nos advierte el apóstol Juan. Y también nos hace oposición constante. Y eso lo vivimos a diario, lo vivimos constantemente. Vemos cómo las enseñanzas de Satanás son proclamadas y pregonadas y esparcidas por seres humanos como ustedes y como yo. El mundo entero está bajo el maligno y constantemente en guerra contra Dios. Pero también nuestro viejo hombre, ese que está dentro de nosotros, también hace guerra contra el Espíritu Santo que nos ha sido dado para que no hagamos la voluntad de Dios. O sea que hay una batalla de muchos frentes, hay una guerra de muchos frentes. No solamente estamos edificando el templo del Señor, que es la iglesia, nosotros estamos conquistando toda la tierra para nuestro rey. Ese es el motivo de guerra. Si nosotros nos quedamos trancados y no hacemos nada, aquí trancaditos en 4 paredes, Satanás no estaría muy preocupado. El problema es que cada vez que salimos allá afuera a proclamar el evangelio, cada vez que nosotros de alguna forma llevamos esa palabra, esa semilla de salvación a todas partes del mundo, eso le está haciendo hoyos al reino del maligno, al reino de Satanás. Ese es el motivo de la guerra. Y esta es la esencia de la labor misionera y evangelística. Que nosotros estamos penetrando a territorio enemigo, bajo la balacera, bajo los cañonazos, para buscar rescatar a los redimidos del Cordero, aquellos que responden al evangelio de Jesucristo. Se requiere de nosotros que nos esforcemos y que seamos valientes, como se le dijo a Josué. Esfuérzate y sé valiente. ¿Se acuerdan? Cuando iba a entrar a la tierra prometida, cuando debía tomarla por las armas, igual se nos dice a nosotros. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y que nos mantengamos así leales a nuestro capitán, marchando siempre en pos de Cristo. El peligro nos rodea por todas partes. Y no solo por las persecuciones, sino también por las seducciones y tentaciones. Satanás, cuando no logra persuadirnos por la persecución, entonces intenta por la seducción. De alguna u otra forma, él intenta hacernos caer. Por eso Pedro nos advierte en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y cualquiera de nosotros puede ser el próximo si no estamos vigilantes. No es un juego. En estas circunstancias en las que hemos estado describiendo, el riesgo es inevitable. Puede ser que alguno de ustedes sea como yo, que le tengo cierta aversión al riesgo, pero el riesgo es inevitable para un cristiano y tenemos que estar dispuestos a tomarlo. Tenemos que estar dispuestos a hacer cosas que nos exponen, que nos sacan de nuestra zona de comodidad y de confort, que nos sacan de nuestra zona de seguridad. Debemos estar dispuestos a tomar riesgos siempre que sea necesario por la causa del Rey Jesús. Aún nuestras vidas debemos arriesgarlas si la situación lo amerita. Aún nuestras vidas debemos estar dispuestas a ponerlas en línea si la situación lo amerita, porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Así que para poder cumplir este rol como soldados valientes de Cristo, necesitamos tomar la armadura, la espada y el escudo que el Señor nos ha provisto para protegernos y para que asaltemos las fortalezas del adversario. Vayan conmigo, por favor, a Efesios 6, 11 al 18. Efesios 6, 11
el apóstol Pablo nos exhorta y nos recuerda toda la provisión que Cristo nos ha dado para que podamos hacer esta labor como soldados. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo, del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, esa fuera fácil, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esas películas de terror donde ponen monstruos feísimos, esos se quedan cortos, esos son Boy Scouts comparados con esto. Esta es la verdad, aquello es pura ficción. Estos son realmente lo que hay que tenerle respeto. Estos son los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El evangelio, la palabra de Dios siempre va a ser nuestra mejor defensa. Y vestidos con la coraza de justicia, la justicia de Cristo primordialmente. La justicia de Cristo que nos hace blindados contra toda acusación del maligno. Pero también el Señor Jesucristo nos limpia, nos transforma para que nosotros podamos vivir vidas que también nos guarden y nos protejan. Calzad los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Por medio de la fe podemos ciertamente combatir y derrotar a nuestro enemigo. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es un pasaje largo, pero es bueno que lo tengamos fresco en este nuevo año, que recordemos que ciertamente si vamos a poder batallar, vamos a poder enfrentar y vamos a poder derrotar al enemigo, va a ser en esa armadura. Sin Cristo somos derrotados rápidamente, fácilmente, pero con Cristo somos invencibles. Con Cristo somos invencibles, en Él somos más que vencedores. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Al recordar cuán temible es el enemigo, no es para que nos atemoricemos, y nos quedemos acobardados, es para que recordemos que solo no podemos hacerlo. Pero una vez que recordamos que estamos en Cristo y que renovamos nuestra confianza, nuestra fe en el Señor, entonces no debemos temer, debemos salir y debemos ser valientes. Si no mantenemos esta perspectiva fresca de que somos soldados de Cristo, podemos hacernos más vulnerables a los ataques del enemigo. Una persona que está, en buen dominicano, quitado de bulla, que está en la luna, que está en Belén con los pastores, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Ese lo van a acribillar. Lo van a acribillar. Y eso puede que te haya pasado en el año 2016. Pero no tiene que volver a ser así, hermano. No tiene que volver a ser así. Puede que haya salido mal herido del año pasado, pero el Señor te sana. El Señor da la palabra de sanidad. Y el Señor te restaura y te fortalece en Él para que tú este año puedas entonces ponerte en pie otra vez y volver al campo de batalla. Amén. Qué bueno, qué bueno. Pero también si no mantenemos fresco esto, puede ser que nos volvamos excesivamente tímidos y cobardes ante los conflictos que debemos enfrentar. Ante cualquier amenaza, ay, 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 y te escondes. No. Un siervo del Señor debe estar dispuesto a enfrentar cualquier dificultad, cualquier situación por fe en el Señor. Por fe en el Señor. Debe estar dispuesto. No debe acobardarse, no debe retroceder, no debe dar la espalda al peligro, si es necesario, si es la orden de marcha de Cristo. Por tanto, es crucial que al recordar que hemos de ser soldados valientes del Señor, le pidamos en este año que podamos crecer en valentía y en la fortaleza de carácter. Así como necesitamos fe, sabiduría, necesitamos diligencia, también necesitamos valentía y fortaleza de carácter. Identifiquemos, hermanos, seamos prácticos, identifiquemos áreas en las que somos particularmente vulnerables. Nosotros podemos ver dónde fue que yo más tropecé y caí en el año 2016. Y entonces tratar de armarnos especialmente con la espada del Espíritu y el escudo de la fe para montar la defensa apropiada en esa área. O sea, si yo sé que yo soy débil en este aspecto, déjame ver qué recursos en la palabra de Dios y en oración yo puedo emplear para no volver a caer, para no volver a ser herido en el mismo sitio.
Consideremos también nuevos espacios en que nosotros podemos abrirle al Evangelio si tomamos nuevos riesgos. Puede ser que haya ciertas cosas que nosotros nos hayamos retraído de hacer porque tenemos temor al riesgo que estamos corriendo. Pero, hermanos, es por el Señor que nos ha dado ese ejemplo perfecto de valentía, yendo hasta la muerte de cruz. Y nosotros estamos aquí retraídos, acobardados, y como los discípulos que salieron huyendo. ¿Es eso lo que nosotros queremos hacer? ¿Queremos imitar a los discípulos cuando salieron huyendo? ¿O queremos imitar a los discípulos cuando luego dieron sus vidas por el Señor? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de las dos etapas de los apóstoles queremos imitar? Yo estoy seguro que ustedes han respondido con la segunda, pero clamemos al Señor. Somos débiles, somos carne, Él lo sabe. Pero si le pedimos, Él nos va a capacitar, seguro que sí. Finalmente, a modo de aplicación final, recordemos entonces, hermanos, estas tres facetas. Somos peregrinos, administradores y soldados. Y recordemos esto al evaluar nuestras vidas. Cuando hagamos esta evaluación de nuestras vidas, de lo que fue el año pasado, los años anteriores, y al sopesar cómo nos iría, no solo al mirar el pasado, también debemos recordar estas tres facetas al pensar en el futuro. ¿Cómo nos va a ir en este año? ¿Cómo nos va a ir en el año 2017? ¿Queremos que sea un año de mediocridad en el Señor, en la fe? ¿Un año de estancamiento? ¿O un año fructífero y provechoso para la gloria de Dios? Nunca perfecto, nunca va a serlo. Nunca va a serlo. Pero puede ser mucho más fructífero. Puede ser mucho, mucho más para la gloria de Dios. Es así, hermano. Podemos reflexionar en estas realidades de que somos peregrinos, administradores y soldados, al considerar que nosotros podríamos tener que dar cuenta hoy mismo al Señor. Hemos pensado en esa realidad de que, si bien es cierto, este podría ser nuestro último año, las cosas no necesariamente son tan largas. Podría ser este nuestro último mes, o esta podría ser nuestra última semana, o podría ser este mi último día. Nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Tenemos que estar conscientes de eso y dar cuenta a Dios cada día en nuestra conciencia delante de Dios, porque algún día lo vamos a hacer delante de su presencia. Algún día lo vamos a hacer delante de su presencia. También podemos mantener estos roles, estas facetas como soldado de Cristo, como administrador, como peregrino, al poner nuestras metas para el año, al poner las metas. También al hacer el presupuesto de gastos. Hacer un presupuesto es una buena práctica. Pero al hacer el presupuesto debemos tener presente cuál es realmente mi propósito aquí en la tierra. Y para qué Dios me está llamando. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga con sus bienes que Él me ha dado a administrar? También debemos mantener estos roles presentes al tomar nuestras decisiones cotidianas, las cosas más pequeñas de la vida. Nosotros queremos reflejar, aún en esas cosas cotidianas, la gloria de Dios y esa perspectiva celestial de la vida. Pero también al tomar las grandes decisiones, las decisiones trascendentales. Cuando yo esté tomando decisiones de dónde voy a vivir, de dónde voy a trabajar, de con quién me voy a casar, esas grandes decisiones, debo tomarlas a la luz del hecho de que yo soy un extranjero y un peregrino, un mayordomo de los bienes del Señor, y que yo soy un soldado de Cristo. Así que, hermanos, quiera Dios que estas reflexiones les sean de utilidad, de edificación y de aliento para emprender este nuevo año de una manera mucho mejor que el año anterior. Y que en la vida de cada uno, cada miembro de esta iglesia, de la iglesia completa, pueda verse al final del año cambios reales y frutos abundantes para la cosecha del Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor conceda que si aquí hay alguno que no conoce todavía de esta salvación, que todavía no es un siervo de Cristo, un soldado de Cristo, que todavía no es un peregrino, que se sienta atraído por la gracia de Dios, que se manifiesta plenamente en la cruz del Calvario, perdonando a pecadores como todos nosotros, se sienta atraído a poner sus vidas en las manos del Señor y hacer que su vida realmente valga la pena. Si la vida de un cristiano muchas veces se estanca, todavía aún así vale la pena. Es la vida de un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios. Pero la vida de una persona que no ha entregado su alma al Señor es una pérdida total.
Usted ha oído cuando un carro se desbarata en un accidente, que la compañía de seguro dice, eso es pérdida total. No hay nada que valga la pena ahí. Se desbarató el carro. Una persona que no ha entregado su vida al Señor puede considerar que su vida es una pérdida total. El día del juicio va a ser arrojado a la condenación, donde solo hay ruina, dolor y destrucción eterna. Es pérdida total, no vale la pena. No importa los placeres que tú puedas darte en este mundo, no importa los logros que puedas alcanzar, nada de eso va a valer la pena. Nada, absolutamente nada. Por eso te imploramos, te suplicamos que tú entregues tu vida al Señor Jesucristo hoy y que tú en Él seas rescatado, seas salvado, tu vida valga la pena a partir de ahora. Que Dios derrame su bendición y su salvación hoy también. Oremos. Señor y Padre nuestro, al proclamar tu palabra, hemos querido, Señor, glorificar y exaltar a Cristo. Hemos querido presentarle a Él. Nosotros lo hacemos de forma imperfecta, pero el Espíritu Santo lo hace de manera perfecta en los corazones. Te rogamos, oh Señor, que tú impactes nuestras vidas, la de los creyentes, para que realmente nos reenfoquemos, nos reanimemos y nos pongamos en marcha, nos movilicemos en pos de Cristo y no desperdiciemos ninguno de los recursos y del tiempo que nos has dado. Oh Señor, te imploramos, te suplicamos que nos deje a cada uno de nosotros sabiduría, diligencia, mucha fe, mucha valentía para que podamos emprender la marcha en pos de Cristo y podamos ser fieles y útiles para Él. Oh, te imploramos también por aquellos que no te conocen, oh Dios, para que hoy sea día de salvación para ellos, para que hoy se entreguen, para que hoy depongan las armas de guerra contra ti y ahora se pongan a disposición de ti en tu ejército, el ejército del vencedor, del Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, te imploramos que su sangre derramada en la cruz para perdón de los pecados sea hoy eficaz también para salvación de los que están aquí todavía sin Cristo. Te imploramos estas cosas, no porque nosotros seamos dignos, sino porque Cristo es digno, porque su justicia es perfecta, su salvación es gloriosa, y porque en Él descansamos. En su nombre te lo imploramos. Amén.